Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Thais? Muy bien, encantada de estar aquí, compartiendo un ratito con las familias. Pues nada, yo muy agradecida de que Y puedas contigo. darnos esta conferencia porque sé que lo que haces es algo que puede ayudar muchísimo a muchísimas personas. Así que esta conferencia la grabaremos y la compartiremos en medios, en YouTube y en otros medios, con el objetivo de que más personas conozcan las posibilidades que tiene esta manera de trabajar tuya tan única, tan especial y que tiene tanto éxito. Voy a presentar a Thais Pujol. Ella es consultora en sistemas avanzados de aprendizaje, lectura rápida y gestión de la información, optimización del pensamiento, comunicación y formación de formadores para diversos organismos públicos y empresas privadas. También trabaja con familias que quieren aumentar el rendimiento en el aprendizaje de sus hijos desde primaria hasta la universidad. Podría seguir todavía mucho rato diciendo cosas de Thais, pero ella misma, que es muy humilde, me dice que no os aburra dando toda la lista de currículum que tiene. Así que ya os dejo con ella, que sé que lo que nos va a contar va a ser súper interesante. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Maricruz, por invitarme. Bueno, si vamos a hablar de rendimiento en el estudio, lo primero que os digo es que yo llevo ya 31 años trabajando estos temas. Por mí han pasado cientos de alumnos de todos los niveles. También trabajo con opositores, con profesionales, profesores universitarios. Entonces, bueno, digamos que todas las técnicas que enseño y todo esto de lo que voy a hablar no es, es más que de leer en libros, que también, pero sobre todo de fruto de la experimentación de muchísimos años y de aplicarlo y de ver esto funciona, esto no, con este tipo de personas sí, con este tipo de personas no. Entonces, bueno, ¿qué es lo más importante de todo esto cuando estamos hablando de rendimiento en el estudio? Bueno, lo primero de lo que habría que hablar, voy a compartir pantalla, tengo aquí en otra pantalla, voy a poner la otra pantalla, tengo aquí para compartir una pizarra con vosotros y para ir escribiendo lo que vayamos hablando aquí. Pero primero, antes de todo, quería preguntar, ¿qué es lo que vosotros, cuando decimos rendimiento escolar, qué es lo que vosotros entendéis por rendimiento escolar? ¿Qué es lo que vosotros entendéis por método de aprendizaje? Cuando hablamos de método de aprendizaje, ¿en qué pensáis vosotros? Voy a dejar que hablen ellas primero y luego te digo lo que pienso yo, ¿vale? Mariel, Estamos hablando de los niños pequeños, ¿no? Cuando le decimos, bueno, pues a mi niño yo quiero enseñarle a estudiar para que aprenda a rendir, para que rinda más en el estudio. ¿En qué estamos pensando cuando decimos, quiero enseñarle a estudiar? ¿Cómo hay que estudiar? ¿Cuál es el método correcto para estudiar? Marieli, te toca. Eh, Y ah, después a Carolina. dale. Sabía que me tocaba. Bueno, yo de rendimiento escolar me imagino que es como sacar el mayor provecho de, pues, de la educación, de lo que le estén enseñando en ese momento al niño, como a lo mejor tener bases o eh, como sacar lo mejor de él, pero y conociendo también de qué forma él aprende mejor, supongo. Ah, estás diciendo una cosa muy interesante. Has dicho dos cosas muy interesantes. Has hablado de tener base, has hablado de saber cómo el niño aprende mejor, o sea, vamos a poner aquí, digamos que esto es como una especie de edificio, ¿eh? O sea, Ujú, estamos hablando de un método, pero un método que sea adaptado, ¿verdad? Adaptado al niño, ¿no? Esto es importante porque no todas las personas aprendemos igual. Aunque sí que es verdad que no existe como tal los estilos de aprendizaje, eso ya se sabe que no existe. Antes hablábamos mucho de los estilos de aprendizaje y ya se sabe que no es así. Pero sí que es cierto que hay personas que aprovechan muchísimo más, memorizan mejor de unas maneras y otras de otras. ujú, Esto no es algo que sea rígido, es algo que cambia a lo largo de la vida, pero sí que es muy interesante saber que no existe un método, sino que hay muchísimos métodos y que estos métodos se pueden adaptar a cada persona. ¿De acuerdo?
Hablaste de la base también. Evidentemente todas estas cosas, vamos a ver esto de la base qué cosa es, ¿bien? Evidentemente todas estas cosas influyen en el rendimiento. Cuando hablamos, vamos a profundizar un poquito más. Fijaos que esto en realidad estamos hablando de algo interno del aprendizaje, o sea, todo lo de fuera, o sea, lo que es el entorno, lo que son las capacidades de partida, ¿de acuerdo? Esto que trabaja Maricruz, todo esto ya se da por hecho, o sea, digamos que damos por hecho que la persona tiene un entorno que favorece al aprendizaje, que no tiene un entorno violento, que no tiene problemas personales graves, familias graves. O sea, que estamos hablando de un entorno normal en el que ya nos podemos a poner a pensar en algo tan, digamos, sutil como es el rendimiento en el estudio, ¿no? Porque hay veces que esto no se da. Hay veces que hay problemas que están antes de ponernos a pensar en el rendimiento en el estudio. Entonces hablábamos de base. Cuando hablábamos de base, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de base? Si yo digo, ¿qué cosa es? ¿Qué entendemos por base de conocimientos? ¿Qué tiene que haber ahí en la base? ¿A qué habilidades específicas nos referimos? Con Mm, esto Pues de participan, ¿eh? Puedes lectura. hablar. a ver, ¿habláis vosotros o lo cuento yo? Os digo lo que pienso yo. Yo creo, yo creo que la comprensión de lectura, Ajá, por ejemplo, la comprensión, evidentemente, la comprensión de la lectura, muy la bien. memoria, La, la memoria, la memoria, bueno, vamos a poner la memoria en la parte del método, ¿vale? Vamos a poner aquí que sepa optimizar la capacidad de su memoria, que muchas veces no sabemos, ¿verdad? y Optimizarla. el interés también del El interés. interés, vamos a decir, vamos a ponerlo aquí aparte, el interés, evidentemente, si tiene el niño interés, tendrá mayor rendimiento. Si tiene mayor rendimiento, estará más motivado. Fijaos que esto en realidad es un esquema que todo se, digamos que todo influye en todo. Si está más motivado, rendirá más, pero a su vez si rinde más y si la persona se enfrenta a la tarea de aprendizaje y ve que enseguida se lo aprende, enseguida se lo sabe, enseguida, mira que bien me lo sé y además sé que no se me va a olvidar y dentro de una semana me acuerdo y dentro de 15 días me acuerdo y lo puedo aplicar en mi día a día, evidentemente esa cosa de decir, ¿no? Qué bien me lo sé, es justamente la auténtica motivación. O sea, esto en realidad digamos que una cosa influye en la otra y a su vez la otra influye en la otra. No es que sea un esquema estático, ¿eh? Esto es muy dinámico, ¿vale? Pero evidentemente, si yo tengo un interés por una materia, por ejemplo, me encanta la historia, pues evidentemente si yo tengo más interés, prestaré más atención, ¿verdad? Claro. Esto está muy relacionado también con lo que son los procesos de atención, ¿sí? Lo voy a poner por aquí, interés, atención, la capacidad de prestar atención, bueno, que aquí habría que hablar un poquito de esto también. Yo tengo un aproximamiento que no es una aproximación que no es muy tradicional cuando hablamos de la atención. ¿Qué más de base? De base, ¿qué más? La comprensión lectora, por supuesto. Cuando hablamos de la comprensión lectora, o sea, estamos aquí, ¿de qué estamos hablando? ¿De que el niño entienda las palabras del texto? No No. solo, no solo de que entienda las palabras, también de que disfrute con lo que está leyendo. Ajá, la comprensión le da disfrute, muy bien, pero por solamente comprender las palabras, en realidad sabe y comprende el texto, sabe sacar la estructura de ideas principales de un texto y de ideas secundarias, solamente entendiendo las palabras. No. ¿Estamos de acuerdo en que yo puedo entender todas las palabras de un texto y no haberme enterado de nada de lo que dice? Sí, Vale, entonces cuando estamos hablando de la comprensión lectora, estamos hablando de una, por lo menos como la abordamos nosotros y nos parece súper importante, estamos hablando de algo que llamamos lectura estructural. Bien, la lectura estructural, yo os traigo aquí un ejercicio, no sé si vamos a tener tiempo para hacerlo, sí, yo creo que sí, para, digamos que tengáis clara lo que quiero decir o a qué me refiero cuando hablo de lectura estructural. Significa de una lectura, incluso sin leerlo, yo tengo que saber sacar directamente la estructura de ideas principales y secundarias de cualquier texto, ¿vale?
Yo os traigo aquí, a ver, voy a dejar de compartir un momentito. Os traigo aquí unos ejemplos que os voy a compartir ahora nuevamente. Como están los padres, ¿no? No hay niños aquí, ¿no? Es que traía textos para los niños, por si acaso había niños, y textos para los padres. Tenemos a los papás de los A los niños. papás. Bueno, pues mirad, voy a poner aquí un ejemplo que tenía, que es un ejemplo de la secundaria, de la teoría de la deriva continental, que esto es algo que se da en segundo de la ESO, creo, segundo de la secundaria. Vamos a ver, porque me han cambiado la aplicación de las imágenes. Sí que lo veis, ¿no? Sí, ¿Sí? Por ejemplo. Vosotros tenéis ese texto y así por encima me podréis decir, prácticamente sin leerlo, me podríais decir dónde están las ideas o cuáles serían las ideas principales o qué señalaríais como ideas principales de este texto. Esto es para que veáis un poquito a qué me refiero cuando hablo de lectura estructural. A ver, ¿quién lo está leyendo? ¿Quién lo está leyendo? Yo lo estaba leyendo, pero por lo que tú preguntaste no habría que leer, tendría que ver de forma estructural. Me Claro, imagino que es que si lo estamos leyendo ya vamos mal. Y me explico por qué. Porque yo digo, la teoría de la deriva continental, vale, yo lo que tengo que saber, ya solamente ver la teoría de la deriva continental, es que estamos hablando de una teoría, con lo cual yo tengo que buscar la tesis de esa teoría. Digamos que lo fundamental es en qué consiste la teoría de la deriva continental. Aquí tengo, a ver, espera un segundito porque aquí tengo, os lo voy a poner ya estructurado, el texto, ¿bien? Esto se tiene que ver como si tuviéramos una especie de rayos X en los ojos. Yo digo, vale, en primer lugar me doy cuenta de que hay dos párrafos, ¿sí? Tengo que saber que cada párrafo habla de una cosa. Veo 1912 y por abajo veo, ¿lo veis? 1960 y yo digo, uy, aquí me van a hablar de dos momentos de la historia, ¿verdad? ¿Sí? Pero mm, así, solamente de mirarlo. Y me están hablando de una teoría, entonces yo tengo que buscar cuál es la tesis. Yo digo, ¿en qué consiste la teoría de la deriva continental? En que los continentes se desplazan, ¿sí? Sobre una capa más densa de la Tierra, conforman los fondos oceánicos, se prolonga bajo ellos de la misma forma que que uno desplaza una forma, ¿bien? Y que este desplazamiento es lento y continuo, ¿bien? De las masas continentales se llama deriva continental. Eso me dice la teoría de la deriva continental, ¿lo veis? O sea, es como que la tesis me la van dividiendo, ¿lo veis? Un pedacito por arriba, un pedacito por abajo, pero ya yo tengo que leer eso buscando la tesis. Fijaos la diferencia que hay de leer. La teoría de la deriva fue propuesta originalmente por ta, 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 ta. Si yo leo sin saber que eso es una argumentación, sin buscar la tesis, sin buscar los argumentos, que son los que... Porque claro, en una teoría, en una estructura de argumentación, yo tengo la tesis, que es lo que se dice de la teoría, y luego los argumentos, que es lo que confirman la tesis. ¿De acuerdo? O lo que apoyan la tesis, los que apoyan la tesis, ¿vale? Entonces, esto, por ejemplo, esto de que en la manera que parecen encajar las formas de los continentes a cada lado del océano Atlántico es un argumento de por qué razón esta teoría es buena. Este otro, el parecido de la fauna fósil de los continentes y de ciertas formaciones geológicas, también es un argumento. Este parecido, ¿lo veis? Es un argumento que apoya la tesis de que los continentes actuales estuvieron unidos en una Pangea que luego se fueron separando, ¿lo veis? Que es la teoría de la deriva continental. Pero si yo leo eso sabiendo que eso es una argumentación, veo que son dos momentos de la historia, ya busco tesis y busco argumentos. Argumentos, argumentos, argumentos. Y después digo, vale, paso número 2, ¿bien? Teoría de la tectónica de placas. ¿Lo ves? Y entonces me dice, busco la teoría. Según la tectónica de placas, el fenómeno del desplazamiento sucede hace miles de millones de años gracias a la convección global del manto, que esa es la causa. ¿Lo ves? Es una causa-consecuencia. Y esto y esta convención hace que es de la que depende de que la litosfera se reconfigure y se desplace permanentemente, de ese fenómeno de convección. Son las causas que provocan el desplazamiento de las masas. Pero eso yo lo tengo que saber, a ver si me explico. O sea, si yo leo este texto, normalmente cuando yo lo pongo, y tenemos tiempo, porque hoy no tenemos tiempo, por eso os lo he explicado directamente, pero normalmente cuando yo lo pongo en las charlas, yo le digo a las familias, le digo, subrayad lo que os parece más interesante.
Y las personas empiezan a leer y subrayan una cosa así, subrayan por aquí, subrayan por allá. Pero lo que es decir, ¿veis la diferencia? Ya yo sé que eso es una teoría, una estructura de argumentación, porque me están hablando de tesis, me están hablando de dos teorías, la deriva continental y la tectónica de placas, ¿lo veis? Voy Sí. a buscar los argumentos de una, los argumentos de la otra y la causa de la otra. Y la consecuencia es la teoría, ¿lo veis? Eso es lo que llamamos lectura estructural. Entonces, eso es fundamental porque normalmente cuando hablamos de la comprensión, hablamos de que comprender, o muchas aproximaciones clásicas de la comprensión de la lectura, nos hablan de comprender las palabras. ¿Bien? Y en realidad yo puedo comprender todas las palabras, pero si yo no sé, o sea, que existen 8 estructuras de la información, son 8. Cada una de ellas tiene las ideas en sitios diferentes. Ahí habíamos visto la estructura de argumentación, porque eran dos teorías, que es la fundamental. Habíamos visto una secuencia porque había dos momentos de la historia. Primero era el primer momento de la deriva continental y el segundo momento de la tectónica de placas. Y después habíamos visto la causa, ¿bien? Las causas de que las placas, de la teoría de tectónica de placas. ¿Lo veis? Ujú. Eso yo tengo que ser capaz de verlo directamente. Entonces, si yo leo un texto y me quedo con todo el esqueleto de ideas y toda la estructura de ideas, normalmente de una primera lectura, y hombre, sería muchísimo mejor poderlo hacer a 1000 palabras por minuto, 800 palabras por minuto. Entonces, decimos que realmente se comprende la lectura. Aquí ocurre un fenómeno muy curioso con los alumnos, con los niños, porque cuando ellos, y estoy hablando de niños de chiquitines, ¿eh? Desde cuarto de primaria, quinto de primaria, cuando ellos de pronto ven un texto y lo ven, o sea, algunos me dicen, lo veo. Me dicen, es que, me dicen, lo veo. Me dicen, es que antes me parecía que era tonto, me dicen. Es que antes yo veía el libro y me agobiaba porque eran muchas palabras y no sabía, y tenía que leer y me despistaba, pero ahora, claro, los veo ya, voy a buscar. Si es un fenómeno histórico, ya buscan la secuencia. Y el hecho de buscar, ¿veis la diferencia? O sea, lo que es sentarse a leer, yo leo y se me fue y pasó una mosca. Y no es que me desconcentré con la mosca, sino que me concentré en la mosca. ¿No? Pero claro, eso, cuando el niño está buscando, estoy buscando los pasos, uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, es imposible que se desconcentre. Por eso pongo aquí el fenómeno de la atención, está muy relacionado con todo esto. No se puede decir no se puede decir que la comprensión de la lectura dependa de la atención, ¿lo veis? Depende, muchas veces también la lectura estructural influye directamente en la capacidad que tiene el niño para prestar mucha más atención. Digamos, la lectura estructural es una manera de prestar atención al texto y la comprensión es mucho mayor. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de base, no hablamos de comprensión de las palabras. Hablamos de una lectura, saber sacar toda la estructura de contenido de un texto perfecta y que el niño lo sabe y lo siente. ¿Bien? La pega que tiene esto es que muchas veces, claro, llegan de clase y me dicen, Tais, mira qué desastre de desestructurados están los apuntes que me han dado los profesores. Se dan cuenta de cuando los apuntes están desestructurados, de cuando los libros están mal escritos, porque claro, pues mira qué mal escrita está esta secuencia, me dice. ¿Lo ves? Pero sí que es otro nivel, digamos, de comprensión de la lectura. Entonces, cuando hablamos de base, hablamos de esto. Después, otra cosa que influye muchísimo en el rendimiento, porque depende directamente, hace depender la metodología, es el tema de la expresión, la capacidad para expresarse de manera escrita. Esta capacidad, digo escrita porque casi todos los exámenes y los métodos de evaluación son escritos. Tiene mucho que ver con lo que hemos dicho antes, porque yo os decía que había 8 estructuras cuando hablamos de la lectura estructural, pero cada una de esas 8 estructuras tiene sus propias claves a la hora de redactar. No es lo mismo redactar una secuencia que redactar una argumentación o redactar una descripción, son estructuras diferentes. Entonces, cuando ellos normalmente no saben esto, nadie se lo explica, entonces ellos escriben como a ellos les parece, pues más o menos, me lo aprendo más o menos de memoria. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al no tener estructurado el pensamiento, pues claro, muchas veces lo que escriben es una cosa que no está, a veces ni siquiera entienden lo que les están preguntando, contestan otra cosa. Y luego, claro, cuando ellos se saben expresar muy bien, de manera perfectamente estructural, con sus palabras, ocurre una cosa muy interesante.
que es que pueden utilizar métodos de síntesis. Porque claro, hay métodos, por ejemplo, un resumen, ¿verdad? El resumen no es un sistema de síntesis. O sea, normalmente cuando las personas que estudian con resúmenes escriben todo, ¿verdad? Van poniendo, punto, ponen otra idea, punto, ponen otra idea, punto. Pero claro, esos sistemas de estudio son muy poco eficientes a largo plazo a la hora de memorizar, se requieren muchísimo tiempo, muchas veces se va al final a contenidos mínimos y entonces, claro, si se lo tienen que aprender de memoria, luego vomitan eso en los exámenes muchas veces Ya. mucho tiempo en el estudio y no pueden utilizar un sistema de síntesis, que es lo interesante que tiene saber redactar perfectamente de manera estructurada. Entonces, cuando hablamos de, evidentemente, si un niño comprende rápidamente, hace así, ¡pum! Y dice, pa, 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 perfectamente, las causas de la Primera Guerra Mundial, las fases de la guerra, la descripción de cómo vivían en las trincheras, la descripción de cómo era la economía en tiempos de guerra, la descripción, eso es una clase de ayer, ¿eh? Por eso la tengo fresquita. Y después las consecuencias, fueron esta y esta, el problema y la solución fue esta y los tratados de paz. Y ya lo ve de un golpe. Fijaos que esto es en cualquier idioma, ¿eh? No es solamente en español, son estructuras de pensamiento. Se siente bien porque dice, ¿vale? De causas hay 5 causas. Después los pasos son 4 fases. En la primera fase había 5 características, en la segunda, ¿lo veis? Mm, Entonces eso da una sensación de control y de placer que el niño asocia, o la persona asocia con que es muy competente, se siente competente. Qué bien lo domino, qué bien lo he entendido, qué bien me lo sé. Y eso influye directamente en el rendimiento y directísimamente en la motivación. ¿De acuerdo? mm, No hay nada más desmotivador que una criatura se siente delante de un libro, se ponga a leer aquello, que diga, no se me queda nada, ¿vale? No sé cuáles son las ideas importantes. ¿Bien? Al final termino, lo leo 40 veces y no se me queda, lo tengo que leer otras 45. Me paso toda la tarde. Fijaos que aquí, cuando estamos hablando, muchas veces cuando ocurre este problema, lo que sucede es que ellos empiezan a asociar, a crear una asociación emocional negativa entre el estudio, que debería ser una sensación de control, una sensación de, ¿no? Bien, en vez de eso, empieza la angustia. Muchas veces las familias se tensan, los padres se crispan, hay problemas en la familia, el momento de los deberes y de trabajar los temas escolares es un momento de agobio y de tensión familiar, y eso lo que hace es empeorar la cosa, porque estamos, digamos que, insistiendo en unas malas sensaciones, en que el estudio se asocie con malas sensaciones, cuando en realidad todo lo que tiene que ver con las tareas escolares y el estudio se debía asociar con una sensación positiva, de tener las cosas controladas y de sentirse competente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es mucho más importante de lo que la gente piensa, porque a veces pensamos como si esto estuviera aislado, como si, bueno, es que no está motivado para estudiar. Bueno, espera, que es que depende de muchas cosas. Esto es como un edificio. Digamos que muchas veces pensamos que trabajando aquí arriba, en el rendimiento, yo es que le pongo profesores particulares, entonces me gasto que no digo nada de los profesores particulares, ¿eh? Que conozco muchos muy buenos, ¿eh? Pero claro, si yo estoy aquí haciendo, es como un edificio, imagina que esto es un edificio, ¿vale? Esto es la base del edificio, está por aquí, y entonces yo hago un esfuerzo para mantener este edificio a base de profesores particulares que le explican al niño la lección, ¿vale? Ok, el niño llega a la universidad, ¿vale? Y yo estoy con profesores particulares, pero claro, si esto está lleno de agujeros, si aquí hay un agujero, un tornillo suelto, si el niño no tiene método, si no se sabe expresar, ¿lo veis? Yo tengo que estar haciendo un esfuerzo que cada vez pesa más mm, para mantener este edificio arriba. Y en el momento que lo suelto, paracata, 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 paracata. claro. Entonces, la idea o el trabajo que yo hago, sobre todo con familias, me podéis preguntar, que si no yo, me dais a play y yo sigo. Blu, 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 blu. El trabajo no solamente consiste en que el niño o los estudiantes, que a veces no son tan niños ya, aprendan pues un poco las asignaturas como tal, sino que todo eso lo apliquen o sea, toda la estructuración la vayan aprendiendo de manera tal que ellos sean en un momento dado perfectamente autónomos. O sea, Mm, ya cuando me miran así, me miran así de reojo y me dicen, oye, Thais,
¿No viste ese problema solución? ¿No viste ese, te saltaste un no sé qué? Yo digo, uy, ya está. Quiero decir, hay que llegar a ese punto, ¿bien? Que me dicen, oye, ¿no viste esto? Y además tienes razón. ¿No viste la función de no sé qué? ¿Eh? Entonces, esto es algo muy importante, porque si no trabajo esto, siempre tengo que estar haciendo ese esfuerzo para mantener el edificio. Luego, en cuanto a la metodología, em, a mí me gusta hacer un experimento en este tipo de charlas, que bueno, yo creo que tenemos tiempo, para ilustrar esto de la metodología y de lo importante que es adaptar la metodología a cómo somos cada uno, independientemente de que hay métodos que a todo el mundo nos valen o a casi todos nos valen, y hay estrategias de aprendizaje que nos valen a casi todos en general, ¿vale? Sí que hay preferencias. Y hay preferencias que dependen un poco del grado de desarrollo, del grado de entrenamiento que tengamos en una habilidad. Yo puedo estar en un estado que me permita, o en un nivel que me permita trabajar con una metodología, o en un nivel que me permita trabajar con otra metodología un poco más avanzada. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Bueno, vamos a hacer un experimento. ¿Os Vamos, parece? vamos, vamos. ¿Tenéis por ahí un boli y un bolígrafo y un papel? Sí, ¿O un lápiz y un papel? sí, sí, sí. Bueno, este experimento estoy viendo a Gemma. Si es la Gemma que conozco yo, Gemma ya se sabe esto. El experimento consiste, que es un experimento que suelo hacer yo mucho en las charlas, consiste en que yo os voy a decir 10 palabras normales, no las vais a apuntar, soltad los bolígrafos de momento. Yo os voy a decir 10 palabras muy despacio y después os voy a decir 1, 2 y 3 y las vais a escribir en el mismo orden que yo las digo. Sí, es la Gemma mía, la que está ahí. Bien, os voy a decir 10 palabras despacito y luego voy a decir 1, 2 y 3 y las vais a escribir en el mismo orden que yo las digo. Ujú. ¿De acuerdo? Y vamos a ilustrar con esto el tema de la metodología. ¿Qué método es mejor para mí? ¿Qué método es mejor para mi hijo? Que no coinciden muchas veces, ¿vale? Por eso es tan importante. Fijaos la introducción que le estoy haciendo. Porque muchas veces los padres le dicen a los niños, estudia de esta manera, que era como a mí me funcionaba. Yo estudié así y hice una carrera. Y me fue muy bien. Claro, pero a lo mejor el niño resulta que no aprende igual. O Claro, que no le gusta, ¿no? Que realmente él prefiere otra manera de aprender. Entonces, lo más importante es que nos adaptemos a la manera que vayamos viendo a nuestros hijos, ¿bien? Y que en el momento que le vamos a explicar algo, lo ideal es, hombre, lo ideal es que ellos aprendan un método ya desde chiquitos que se adapte a ellos. Y si no, que nosotros nos adaptemos a la hora de ayudarlos o lo que sea, a la manera que ellos tienen de aprender. ¿Vale? Entonces, ya, sin más preámbulos, vamos allá. ¿Preparados? 10 palabras. No se puede escribir. Manos arriba. Vale. Voy. Libro, lámpara, gato, guitarra, rueda, avión, bolsa, televisor, bicicleta, tocadiscos. 1, 2 y 3. Escribir en la hoja en el mismo orden que yo les he dicho. Son 10. 10 palabras, ¿ya está? no,
Bueno, vais a darle la vuelta a lo que habéis escrito o lo vais a tapar y vamos a hacer lo mismo aplicando un método que es un método que se conoce desde la antigüedad, un método de memorización que se llama sistema de enlace. Pero Mm. antes de entrar en el sistema de enlace con la misma lista y comparar qué tal os ha ido, ¿bien? Os voy a pedir que os imaginéis que os hacéis así chiquititos y que entráis dentro de vuestro propio cerebro y que llegáis y veis un panel que dice canales de aprendizaje y veis canal visual y hay una palanca. Quiero que la pongáis a tope. Canal auditivo y hay una palanca, la ponéis a tope. Canal kinestésico, sensación, emoción, a tope. ¿Bien? ¿Lo veis? Las palancas, todo a tope. Entonces vamos a empezar a hacer lo mismo, a hacer toda esta lista. No miréis lo que habéis escrito, por favor, tapadlo. Pero activando todos los canales de aprendizaje y aplicando lo que es el sistema de enlace, que insisto que se conoce desde la antigüedad. Bien, soltad los bolis y atención. La primera palabra era la palabra libro, ¿bien? Vamos a imaginarnos un libro grande, un libro enorme, un libro de 500 kilos. Un libro muy antiguo, con una cubierta rugosa. Huele a viejo. Fijaos la cantidad de canales que estoy poniendo, ¿eh? Huele a viejo. Le pasáis la mano así y sentís que el lomo está rugoso. El libro se deshace, es amarillento. ¿Lo veis? Enorme, 500 kilos. Ese libro enorme está encima de una lámpara de techo, gigantesca, de manera tal que la lámpara de techo está así. Porque claro, de un lado tiene el libro, ¿verdad? Bien, podéis imaginar la lámpara con muchos cristalitos de colores, emite una luz muy intensa, es una lámpara muy antigua. ¿Lo veis? La luz. Bien, y hace clink, 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 clink los cristalitos. Del otro lado de la lámpara se ha quedado enganchado un gato, que es la tercera palabra. Vamos a imaginar un gato grandísimo, un gato rojo, huele fatal, está sucísimo, pringoso, sí, bien. Nos da como miedo, el gato chilla, y que está muy enfadado porque se ha quedado enganchado a una lámpara del otro lado de una pata. Y de la otra pata, ¿qué es lo que lleva el gato? En la otra pata, una guitarra, que es la siguiente palabra, ¿vale? Imagina que es un gato que toca rancheras mexicanas. Entonces, el gato, pues le podéis poner el sombrero, pero cuidado que el sombrero no estaba en la lista, ¿eh? Es lámpara, gato y guitarra, que la lleva el gato en la pata. Vamos a imaginar una guitarra grandísima, una guitarra de rancheras mexicanas, con muchos colores, así muy bien, muy colorida. La guitarra hace trum, 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 ¿bien? Entonces, hacemos como que tenemos un zoom así en los ojos y miramos por el agujero de la guitarra. ¿Y qué vemos dentro de la guitarra? Una rueda enorme, una rueda de tractor, blanca. Tan rara la rueda, fijaos que es la otra palabra, que decimos, ¿cómo es posible que hay una rueda dentro de una guitarra si es que no cabe por el agujero? ¿Veis las ruedas gigantescas dentro de la guitarra? Esa rueda está atornillada a un avión, que es la otra palabra, de manera tal que el avión está así, porque tiene de un lado la rueda grande gigantesca del tractor y del otro lado las ruedas chiquititas del avión. ¿Veis? Rueda, avión. ¿Veis? Atornillada al avión. El avión está todavía más aplastado por una enorme bolsa, que es la siguiente palabra, una bolsa del Corte Inglés, podéis imaginar. Una bolsa de estas de Navidades con motivos navideños, así una bolsa con cosas doradas, ¿bien? Hace con el viento y está aplastando completamente el avión. ¿Veis? Una bolsa gigantesca. Y de dentro de la bolsa, de pronto, ¿qué veis salir? Un televisor. Veis salir el televisor de vuestros sueños. Una tele de plasma gigante ahí, súper, ¡buah! Vuestro regalo de Navidad. La televisión está encendida. ¿Y qué es lo que se ve en la pantalla? Una bicicleta, que es la otra palabra. Pero no es una bicicleta normal, es una bicicleta de esas antiguas que tienen una rueda grande delante y una rueda pequeñita atrás, muy antigua, de color fucsia, y hace... Es muy antigua la bicicleta y está moviéndose. ¿Y quién va sobre la bicicleta? Don Tocadiscos, que es un tocadiscos, pero tiene brazos, tiene piernas, bien, podéis oír la música favorita, está sonando, y está muy contento de montar en bicicleta. Ahora os voy a pedir que escribáis la lista sin ver lo que habéis escrito antes, pero en orden inverso, empezando por la última palabra, que era tocadiscos, ¿verdad? Os voy a dar un minuto para que escribáis la lista de palabras. A ver.
A ver si os acordáis. Podéis escribir por el chat, que no lo estaba viendo y ahora lo acabo de ver. Esto de no veros en pantalla me da una ansiedad. Menos mal que menos veo a Maricruz, porque es que si no... Les podemos pedir que se presenten. Sí, sí, es que si no es como estar hablando así como un muro. Yo sé que normalmente cuando nos apuntamos a estas charlas estamos a lo mejor en la casa haciendo la comida con todos los pelos así, que sí, ¿no? Y entonces decimos, Te cuesta, claro. pues claro, no pongo la cámara y lo escucho y no pasa nada, ¿no? Pero la verdad es que para la persona que da la charla se agradece mucho ver las caras de las personas que están. Claro, claro, claro. ¡Qué cosa más Hola, bonita! hola Lele, ¿cómo estás, mi ¡Qué amor? linda! Bueno, em, ¿os ha ido mejor? ¿Os ha ido peor? Es que podéis escribir por el chat. ¿Las palabras cuáles eran? A ver, tocadiscos, Sin ninguna duda, mejor con la segunda manera, porque hay mucha información por todas las vías, ¿no? efectivamente. Entonces, eso es una de las cosas de lo que quería. Os he puesto este ejemplo Mm, precisamente para ilustrar, porque estábamos hablando de que era muy importante tener un buen método de estudio, ¿verdad? Y un claro, método de estudio adaptado al niño. Bueno, em, en mi experiencia de todos estos años, en primer lugar tenemos que saber cuáles son los canales más desarrollados. Normalmente tenemos canales más desarrollados y canales menos desarrollados. Eso tiene mucho que ver con las actividades que vamos desarrollando en la vida, con nuestras aficiones, bien, tiene que ver mucho con esto. Pero lo cierto es que el método de estudio que se conoce normalmente es siéntate, hinca los codos hasta que se te pongan morados. Lo lees y subrayas lo que te parece más interesante, que puede ser cualquier cosa. Luego lo repites, lo subrayas y lo repites 400 veces. A ver, estos son métodos que son lineales y muchas veces trabajan solamente canal auditivo. ¿Qué pasa? Que hay muchos niños que son ahora mismo muy kinestésicos, mm, que no tiene nada que ver. Eso es un método lineal y auditivo. Con una persona kinestésica, por ejemplo, que es mucho de movimiento y de sensación, los niños ahora son muy kinestésicos, porque por el ritmo que llevamos en la vida. Entonces, claro, estos métodos que son lineales y auditivos no les van. claro, Estas técnicas tradicionales que nos dicen, no, te sientas todos los días a la misma hora, olvídate de eso. claro, Son técnicas muy frustrantes para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que ven que no se les queda cuando ya tienen una cantidad de información grande. Mientras están en la primaria, muchas veces la cosa va bien, porque en la primaria es muy poquita información. Pero cuando ya van subiendo de nivel, en la secundaria, el bachillerato, llega un momento, universidad, llega un momento que tienen una cantidad de información, que es que si ellos no conocen muy bien cuál es su manera de aprender, los canales más desarrollados, eso es muy importante para memorizar a corto plazo. Pero no es suficiente. Luego hay que buscar un sistema de memorización a largo plazo, que eso es otra cosa, que eso es otro sistema, ¿bien? Que no tiene nada que ver con esto. A corto y a largo plazo. Estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? sí, 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 lo ¿Vale? estamos viendo. Entonces, hace falta un método adaptado al niño que utilice sus canales más desarrollados, su canal básico, su canal secundario, ¿bien? Sobre todo, y que luego yo le llamo atornillar en la memoria. Atornillar, ese es el concepto que utilizamos, ¿no? Ujú, Que el niño aprenda a él mismo, cuando él quiera memorizar algo, cómo memorizarlo a corto plazo y luego un sistema para memorizar a largo plazo. Entonces, un buen método tiene que tener todo esto y además se tiene que apoyar en una buena base. Insisto, si por aquí hay huecos, ¿eh? Eh, el edificio está tambaleando. claro, ¿Vale? Tambaleándose. Y siempre se tambalea antes o después, pero es una pena, porque esas son cuestiones técnicas. Son cuestiones técnicas que todo el mundo las puede aprender. Yo trabajo de niños desde tercero de primaria. Las familias vienen conmigo desde tercero de primaria. Hay padres de más chiquitinines, pero aprenden los padres. Porque los chiquitinines aprenden por imitación.
Entonces son los padres los que aprenden. Entonces, estas son cosas que se pueden, ellos las asimilan como si fueran esponjitas desde pequeños, les estructura completamente la cabeza. Y es otra manera de enfrentarse a lo que es el aprendizaje y desde luego el rendimiento no tiene nada que ver. Un estudiante que verdaderamente comprende estructuralmente lo que lee, lo sabe expresar de manera también estructural, lo sabe perfectamente asimilar las ideas a corto plazo, a largo plazo, que no tiene nada que ver. Y luego la sensación con el aprendizaje es muchísimo mejor, claro, porque se sienten competentes. Claro. Entonces, bueno, hasta aquí está lo que yo, fijaos que en tiempo, lo que yo quería contaros hoy y bueno, animar a todos los que me estéis escuchando bueno, a que estos tornillos estén bien sólidos, puestos, sobre todo para ver a nuestros hijos disfrutar del aprendizaje y disfrutar de su propia capacidad, que yo creo que es un poco la motivación viene de ahí, ¿no? De cuando ya pasamos al nivel de disfrutar de nuestra propia capacidad para aprender. ¿De acuerdo? Entonces, si tenéis alguna pregunta, Bueno, a mí lo que me parece es interesantísimo el planteamiento que tú haces, porque claro, es que entonces estamos en la motivación intrínseca, efectivamente, que es la única que de verdad te lleva al objetivo que tú tienes. efectivamente. Mm, Porque la patada en el trasero, el PET positivo y negativo, los premios y los castigos, ninguno, ya se sabe que es que ninguno funciona. O sea, es tan nocivo el premio como el castigo. O sea, realmente el disfrutar del propio aprendizaje y de la propia capacidad es donde se encuentra la auténtica motivación claro, de los niños. Esto, lo ideal es que, de hecho, cuando yo trabajo, muchas veces trabajo con la familia entera. A no ser que sean los estudiantes de universidad, no. Pero los más pequeños trabaja la familia entera, porque es algo que aprenden los padres junto con los niños y es algo de todo el entorno, es como un camino que transitan juntos. qué le recomiendas a los padres? ¿Qué les recomiendo a los padres? Sí, para conseguir que el niño vaya hacia la motivación intrínseca. Primero que conozcan muy bien cómo trabajan sus hijos. Yo os puedo pasar, yo tengo un test que es lo tengo en un enlace. Lo que pasa es que me tienen que escribir luego a mí. O sea, Claro, yo por te puedo supuesto. pasar, Maricruz, el enlace del test para que sepan un poquito cómo es que en principio, digo en principio porque esto es un test de andar por casa, entonces muchas veces luego cuando conozco a los alumnos y empiezo a trabajar con ellos, me doy cuenta de que muchas veces en el test ellos no responden lo que es de verdad, sino lo que ellos creen que debe ser. Pero Claro. bueno, si los niños son más pequeños, los padres lo pueden hacer con los niños, lo pueden hacer juntos, lo pueden comentar. Y si lo queréis Diles hacer, y tu página web para que puedan acceder a... no, en la página no está. Ah, En mi página no está. Me lo tendrían que pedir a mí o a ti. O sea, yo les pasas Maricruz, lo yo te lo mejor paso si que... quieres. Lo que sí me tienen que escribir para avisarme al WhatsApp, porque si no, claro, yo voy a ver que aparecen los resultados, porque es una hoja de Excel y no voy a saber quiénes son ni cómo contactar. Entonces, Claro, no, 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 es mejor que contacten directamente contigo. bueno, entonces yo voy a poner aquí un número en el chat. Sí, Si es desde fuera de España es con +34. Me pueden escribir por WhatsApp. Yo de todos modos te lo voy a pasar a ti, el enlace del test, Maricruz, por si te lo sí, quieren sí, pedir a ti. Y si no, me lo piden a mí directamente. Thais está en la charla con Maricruz, pásame el enlace del test y cuando lo hagan, importantísimo decirme, Thais, he hecho el test. Interesante que lo hagan los padres y los hijos vale. para saber qué padre es más compatible, porque en la familia siempre los niños son, a lo mejor un hermano es más compatible con la mamá, otro hermano es más compatible con el padre, yo sé que, entonces es muy interesante Se saber trata de saber si son más visuales, más kinestésicos, más más globales, auditivos. más, que si tiene una preferencia más analítica, más lineal o más, eso es, para eso es el Interesante, test. qué Y entonces que interesante. conozcan a sus hijos, primero, eso es lo primero. Luego que alimenten esas criaturas, que las alimenten. Que el niño dice, me encantan los bichos, me gustan las arañas, libros, viajes, salir de vacaciones a los sitios para que vea bichos. O sea, que estén alertas, atentos a lo que le gusta al niño, a las pasiones de los hijos. Y hacer crecer esas pasiones, porque es muy fácil luego motivar al niño a través de sus pasiones. Cuando un niño tiene algo que lo tira hacia adelante, es muy fácil eh, eh, sacarlo por ahí, ¿no?
Pero muchas veces, claro, llegan niños que están abúlicos, que no les interesa nada, entonces, claro, eso muchas veces vivimos en una sociedad muy atomizada y a veces no tenemos tiempo para... Yo tengo 4 hijos, ya muy mayores. Mi hijo mayor tiene 30 años y entonces, bueno, ya, pues eso, ya los he criado y entonces ya en el momento que son pequeños, que estamos en la vorágine del trabajo de los niños chiquiticos, de llévalos, tráelos a las extraescolares y muchas veces no nos sentamos con ellos y no los observamos atentamente para ver por dónde va, qué es esa actividad que el niño se mete ahí y puede estar horas y horas y se olvida del mundo. Es eso lo que tenemos que alimentar, fomentar, hablar de ello, alimentar y que disfruten de los niños. Los niños son para disfrutar, no para sufrir. Entonces, todas las tareas escolares, el aprendizaje, eso tiene que ser un motivo de pasarlo bien, de reírse, de darse cariño, de estar juntos, de compartir lo que yo aprendo. Yo como mamá aprendo unas cosas, las comparto, que los niños nos vean disfrutar cuando leemos, cuando aprendemos algo, que nos vean disfrutar de nuestros trabajos, que nos vean felices. Al final, cuando ellos nos ven disfrutar de algo, ellos dicen, esto es bueno. Ven al padre cómo disfruta la lectura porque lo comparte ese disfrute. No estoy diciendo me voy a leer, no. Me voy a leer, pero además yo lo cuento. Ay, lo que leí ayer. En la novela que estoy leyendo, ay, lo que pasó. Yo recuerdo que mis hijos estaban todos esperando el día siguiente a ver qué pasó en lo que yo leí anoche, que les iba a contar al día siguiente en el desayuno. Entonces, claro, es muy fácil porque ellos ven, están pendientes. Ay, a ver lo que leyó mamá. Mamá, ¿y qué pasó anoche en el desayuno? ¿Y qué leíste anoche? ¿Qué pasó? Entonces, enseguida agarran los libros, enseguida quieren leer. Entonces, Claro. es esa pasión la que tenemos que tener tiempo para compartir con nuestros hijos y crear esos espacios de placer bien, en equipo, ¿vale? Y Eh, esas buenas emociones las que tenemos que tener asociadas. Sí, que a mi hijo yo le enseñamos a leer con revistas de chistes, eso es. mm, Tiene que ser un momento de gran satisfacción para toda la familia. sí. Eso. Sí, sí, sí. Yo siempre les animo mucho a que tengan un día de la semana para que se junten a leer, por lo menos un día, y que ese día sea pues frutos secos, cosas ricas, el agüita que no falte, crear un espacio con una música muy, muy agradable, tanto de música clásica española como de otros tipos, y que sea el tiempo para leer un capítulo de lo que estés leyendo cada uno y luego compartirlo con los demás, ¿no? Cada uno en el nivel que está. El que es más pequeñito, lógicamente, pues va a leer el cuento X y eso es lo que va a intentar contar. Pero yo creo que son espacios maravillosos que luego se recuerdan por el resto de la vida como momentos mágicos donde mi mamá me contaba lo que estaba Así leyendo es. ella y yo le contaba lo que estaba leyendo yo, ¿no? Y Y eso, después los atesoramos los padres, porque a mí se me han ido ya los 4. claro. Entonces, cuando se te van de casa, que son momentos que se recuerdan con mucho cariño. Sí, sí, efectivamente. Ya Mm. deseando ya que lleguen los nietos para a ver Para retomarlo. a ver si llegan. Así que bueno, yo me voy a tener que despedir porque tengo clase, mis alumnos me están esperando, empiezo a las 7 las clases y me tengo que cambiar de plataforma. Os quedan nada, 2 minutitos para poderle hacer preguntas el que esté interesado en preguntarle a Thais. De todos modos, bueno, yo os he dejado ahí mi móvil, mi teléfono móvil por WhatsApp, me podéis encontrar, me podéis preguntar cualquier cosa y Pues bueno, deja tu móvil aquí en el... sí lo he puesto, 664-52-80-78 No lo o veo con el aquí, ¿eh? prefijo más 34, sí, bueno, está en el chat, un poquito más arriba, lo vuelvo a poner. Ah, estará más abajo. Sí, sí, sí. Espera. Ah, aquí lo estoy viendo. Vale. Perfecto. Y con el prefijo 30 más 34 si fuera de España y nada, yo encantadísima de compartir. Lo repito por si hay alguien que no lo esté viendo, lo que sea, es 664-528-078. ¿Vale? Muy Eso es. bien, muchísimas gracias, Thais, por esta charla tan sumamente bonita y tan sumamente interesante y además poniendo el foco en lo más fundamental, que es la motivación intrínseca hacia el estudio y hacia
esa autoestima que te da el darte cuenta de que comprendes, de que tú puedes, de que tú eres capaz, ¿no? Yo creo que es algo a lo que tenemos que tender todos. Así que muchísimas gracias por este ratito y seguimos en Por contacto, favor. ¿vale? Muy bien, me quedo a vuestra disposición. Venga, un abrazo muy grande. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, para los que ahora como Matthew Birbeck y como estaba por aquí también Paqui, estáis dentro del grupo de las 7 de la tarde, como tengo que grabar la conferencia, si no os importa voy a tardar como 5 minutitos en volverme a conectar, pero tengo claro que ha entrado primero, que has entrado tú primero. Ahí se me va tu nombre. María. Es que como te pone Matthew Birbeck, Mariano, no me María Ángeles. ayudas. O María Ángeles o Marian. María Ángeles, que mi centro se llama Ángel, por favor. ¿Cómo se me puede olvidar? Entonces, vamos a enviarle la charla esta que acaba de tener, se la vamos a enviar a Thais, ¿vale? Entonces me Vale. salgo y me vuelvo a meter, pero tengo que dejarla ya pasada para podérsela enviar después, ¿vale? Yo tardaré, yo creo que entre 5 minutos y 10 como mucho en volverme a conectar, pero tengo claro que primero está María Ángeles y luego está Paqui, ¿vale? ¿Nos quedamos aquí dentro Vale, ok. o salimos? ¿Cómo? ¿Nos quedamos dentro o Nos- salimos? No, os tendréis que salir y tenéis que volver a entrar. Vale, vale. Porque yo ya sé que primero ha entrado María Ángeles Vale, vale. y luego has entrado tú, Paqui, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vale. Venga, hasta Gracias. luego. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.